Bueno, en primer lugar les queríamos agradecer a todas y a todos los que hoy se acercaron acá a escuchar la presentación del libro El Villazo, el primer libro de Octavio, que esperemos que sea el primero de muchos. Para la presentación vino Titín Moreira, militante del PCT en los 70, fue parte de la colaboración de la lucha de Villa Constitución desde Rosario, actualmente es parte del PTS y de la Dirección Nacional del PTS del Partido de los Trabajadores Socialistas. Bueno, está Octavio, el autor del libro, militante del PTS, sociólogo, docente de la Universidad Nacional de Rosario, así que bueno, para ir dando inicio y sin dar muchas más vueltas a una presentación que todos saben más o menos los que vinieron a escuchar, queríamos arrancar esta presentación con la lectura de unas palabras de Pacho Juárez. Pacho Juárez fue militante también del PCT en los 70, fue parte del Comité de Solidaridad del Segundo Villazo en Villa Constitución, actualmente es militante del MST. Hoy no se pudo hacer presente, pero nos mandó unas palabras para que las leyéramos acá. Compañeras y compañeros, no puedo estar presente hoy, pero de alguna manera quiero hacerles llegar mis saludos a la presentación del libro de Octavio del Villazo. El título es muy atractivo porque todos debemos saber que el Villazo del 75 es una gesta histórica del movimiento obrero, aunque estuvo oculta conscientemente por el giro burocrático que dieron las direcciones otrora combativas de la lista marrón en los años 80, al recuperarse la UOM de Villa por segunda vez, perdiendo a causa de ese giro la independencia política y sindical lograda en los 70. Al pasar el tiempo, esta gesta histórica se ha ido abriendo paso al olvido, ubicándose como una lucha donde nuestra clase, acaudillando a todo el pueblo y los sectores políticos, enfrentó una moral y combatividad heroica y ejemplar a la invasión represiva de aquel Estado capitalista gobernado por el peronismo, agente indisimulable de las patronales de Hacienda y de la FOR, Medcon, y de lo más nefasto de la burocracia sindical peronista. Como siempre hago cuando me toca hablar del Villazo del 75, en mi saludo va un homenaje a los compañeros asesinados durante y después del Villazo, y el reconocimiento a ese pueblo que jugó en esos 60 días un rol heroico. Por nuestra juventud trabajadora, estudiantil, feminista y antipatriarcal, que sabrá honrar esas memorias en los acontecimientos de la lucha de clases presentes y por venir, Oscar Pacho Juárez. Además, bueno, le queríamos hacer un agradecimiento. Además, como decía, le queríamos hacer un agradecimiento a la gente del Centro Cultural Fontana Rosa que nos brindaron este espacio para hacer esta presentación. Y bueno, y volver a agradecer la presencia acá de estudiantes secundarios, terciarios, universitarios, de docentes universitarios, de ANSAFE, trabajadoras y trabajadores de diferentes sectores que hoy vinieron a escuchar un poco las conclusiones de esta gesta histórica que fue el Villazo, así que sin dar más vueltas le dejo la palabra a Titín. Bueno, el libro que estamos presentando, el libro de Octavio, era para nosotros, para el PTS, era más que necesario porque era importante sobre una gesta de esta magnitud, los dos Villazos, tener una visión, una posición crítica a lo que fue esa gesta heroica, posición crítica de las organizaciones políticas que participaron y participamos activamente en aquella gran gesta que dio el movimiento metalúrgico de Villa Constitución y después extendido al conjunto de la población, y para nosotros era una deuda pendiente. Octavio vino a militar acá hace 10 años, ya era sociólogo y dirigente en la Universidad de Buenos Aires, y vino como dirigente del PTS a esta regional joven, con muchísimas perspectivas, y siempre intercambiamos sobre las experiencias más históricas de esta zona, inclusive con mayor profundidad a partir del 2010, cuando fue el conflicto de Paraná Metal. El Paraná Metal es la vieja Medcon,
la vieja Metcon, que era Metalúrgica Constitución el nombre, y era la empresa que dependía de Ford, donde se hacían los bloques de motor, de fundición, fundamentalmente los bloques de Ford en esa época, y donde trabajaron Pepe Calaus y Pacho Juárez, los dos que fueron miembros del PST, y los dos eran del comité de huelga de ese segundo villazo. Inclusive, bueno, de Pacho hay en el libro, bueno, después Octavio contará un poco más esa cuestión. Entonces intercambiábamos, ya te digo, sobre esta experiencia, sobre todo a partir de Paraná Metal, la actuación de los distintos grupos políticos que actuaron en ese conflicto, y sacar más lecciones del pasado. Ese proletariado que había conseguido sacudir a todo el pueblo de Villa Constitución, y cuando digo el pueblo estoy diciendo a los sectores no solo asalariados, no solo los trabajadores ferroviarios, de Silsa, obviamente en todos los sectores metalúrgicos, porque la clave era las grandes siderúrgicas, Metcon, Asindar y Marathon, ¿no? Y el Marathon se fusionó con Asindar, hoy está fusionada, eso lo Asindar, sí, esas tres, y después como los Bilber, que la fábrica las tres grandes estas que nombré. Intercambiando sobre esa, bueno, yo le iba contando anécdotas, lo que hacíamos como juventud del PST en aquellos años, de una solidaridad activa, permanente, sobre todo en el segundo villazo, esa huelga de 59 días, que era bajo el gobierno de Isabel Perón, que era ya bajo estado de sitio, que era muy difícil, que había represión, que los fachos habían... El segundo villazo comienza con una invasión de la policía, de los fachos, de la UOM, donde detienen a casi 200 trabajadores, queda presa toda la vieja conducción. Pero el único que salva es el negro Segovia, porque él vivía en San Nicolás, o estaba en San Nicolás, y entonces el único de la vieja dirección que quedó en libertad, y fue parte, obviamente, uno de los, Luis Segovia, uno de los dirigentes de ese segundo villazo. Entonces intercambiamos lo que hacíamos como PCT. Nosotros como PCT hicimos, en Rosario imprimíamos el boletín de huelga del comité de lucha. Nuestro local, que estaba en calle Maipú, era un centro de organización. La mitad del comité ejecutivo del PST se instaló acá en Rosario para seguir la huelga de cerca. Si ven los periódicos, que era Semanario, La Avanzada Socialista, va mostrando la huelga día a día, de los 60 días de huelga. O sea, el PST se jugó para que esa huelga triunfara, y la lucha fundamentalmente por liberar a los presos políticos. Y bueno, Octavio se detendrá después en el desarrollo más específico de esto. Nosotros como partido, estoy hablando del PST, hicimos un gran trabajo de solidaridad en las universidades. Me acuerdo que habíamos sacado esto, me estaba acordando de las cosas que habíamos hecho, y entonces por un momento que salió un viejo billete, creo que era de 100 pesos, era marrón, no me acuerdo, de San Martín, y tenía sellado Villa Constitución debe triunfar, no me acuerdo bien lo que decía, o apoya a Villa Constitución, y había algunos colectiveros Ortiva que no lo aceptaban porque tenía un celo enorme que dice eso, pero hicimos de todo. O sea, era para publicitar muchísimo esa huelga y que no quedara aislada. Y yo creo que en todo ese intercambio que fuimos haciendo, Octavio fuimos elaborando, inclusive todos los años sacábamos alguna nota de referencia, pero Octavio fue profundizando el estudio, y después obviamente profundizando en el balance y en las perspectivas que se abrieron a partir de eso. Yo no voy a detener en lo del libro. Dicho esto, yo quería simplemente tratar de, sobre todo para los más jóvenes, y que veo que el público que tenemos hoy es mayoritariamente juvenil, cuál era en forma un poco sintética, pero para que se tenga más o menos una visión de cuál era la época en la cual se desarrolla todo este proceso de esta vanguardia
antiburocrática, antipatronal, con características clasistas y también con debilidades de ese clasismo, se da en el marco que viene, Perón vuelve a la Argentina en el 73 y él pretende, el objetivo central de Perón al volver al 73, la burguesía que le permite 18 años de exilio que vuelva, era para frenar el ascenso que se había abierto en Argentina con el Cordobazo, Rosariazo y todos los asos que se habían abierto en el 69. Entonces Perón asume con el objetivo de frenar, derrotar a la vanguardia obrera estudiantil, no solo a los sectores de la guerrilla, sino a todo el conjunto de la vanguardia obrera estudiantil, intelectual, artista, que cuestionaran su programa. Y su programa era el Pacto Social, que intentaba hacer un acuerdo con las masas, sin sacarle mucho, sin ser un ataque abierto, sin ser un plan de ajuste, pero que mantuviera en relativa calma a esos obreros que, para echar a la dictadura de Onganía, habían ocupado fábricas, habían hecho barricadas, se habían juntado con los estudiantes, habían hecho insurrecciones a Rosario, Córdoba, Mendoza, y podemos seguir nombrando hasta Casilda, hasta Casildazo, Chipoleti, Chipoletazo. Son ciudades chicas. Casilda lo conoce porque es cerca, pero Chipoleti hoy es grande, pero en esa época Chipoleti. Pero hubo el levantamiento. Entonces, frente a eso, el objetivo sintetizo, es separar a la vanguardia, derrotarla y hacer un intento de acuerdo, el llamado pacto social, con las masas. Perón es el presidente que sube con mayor cantidad de votos y apoyo popular en la historia de nuestro país, más del 62% de los votos, y apenas sube, como 2 días antes de asumir, lo matan a Rucci. El tipo ahí organiza lo que se llama intentar hacer el Somatén, como era en España, que era grupos parapoliciales, y es lo que va a organizar, son las AAA. Pero no se conforma con eso, sino que avanza en una serie de medidas para fortalecer a la burocracia sindical, que estaba muy cuestionada por las bases, porque obviamente, imagínense, el movimiento obrero había esperado 18 años que viniera lo que consideraba que era su líder. Obviamente viene el líder para continuar y sacarse, y de alguna manera vengarse de las patronales que habían aprovechado la época de dictadura para arrancar un montón de conquistas a los trabajadores. Entonces, ahora es la venganza, ahora nos toca a nosotros, decían los trabajadores. Entonces, lo primero cuando nos toca a nosotros era sacarse de encima la burocracia sindical. Entonces Perón lanza la ley de asociaciones profesionales, que es una ley que ordena a los sindicatos, y de hecho, para no entrar en detalle, la burocracia sindical se queda atornillada a sus sillones por año. Es casi imposible ganar un sindicato nacional y muy difícil inclusive ganar seccionales o sindicatos locales por esta ley. Pero en enero del 74, o sea, comenzaba el año 74, la guerrilla de hace un hecho frente a un gobierno con esa magnitud de apoyo popular y intenta el copamiento del cuartel de Azul. Y eso le permite al gobierno de Perón un contraataque, que es lanzar una propuesta de modificación del Código Penal, que eso va a significar que 8 de sus diputados del ala izquierda, entre los que estaba Lantegullo y Kunkel, renuncian. Ahí asume, como parte de los diputados que renuncian, asume Ortega Peña, que era del peronismo de base, que después lo va a matar la AAA, y aparte de esta medida que toma Perón, le pide la renuncia a Videgaray, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque claro, el copamiento del cuartel había ocurrido en su provincia y él era el responsable. Y asume el vice, que era Vittorio Calabró. Ese es el primer golpe de Estado, el golpe de Estado abierto es eso, disimulado como quiera. Renuncia a Videgaray, que tenía buena relación con el ala izquierda peronista.
No conforme con esto, el gobierno de Perón sigue avanzando con políticas reaccionarias y golpear a la vanguardia. Entonces, ¿qué mejor golpear a la vanguardia que golpear al corazón de lo que había sido la Córdoba insurrecta del 69? Que habían elegido una fórmula con Obregón Cano, que era un tipo ligado a los Montos, y Atilio López, que era un dirigente burocratón, pero que había sido uno de los dirigentes del Cordobazo, que tenía buena relación con otros líderes indiscutidos, antiburocráticos, como el caso de Tosco, y arma un golpe policial con Navarro a la cabeza y lo saca del gobierno. Y un golpe, la policía ocupa la casa de gobierno y lo saca al gobernador y al vicegobernador, que habían surgido con infinidad de votos, entre ellos el voto de Agustín Tosco, que había hecho campaña pública por esta fórmula, no por la fórmula de Perón, pero sí por la fórmula de peronismo en la provincia de Córdoba. Este golpe no vino simplemente con un cambio de gobierno, un cambio de estructura, porque el cambio vino, o sea, Perón, en vez de ratificar lo que la gente había votado, Perón en febrero del 74 le impone una intervención a la provincia y deja que los fachos que habían apoyado, y se ve, ustedes lo pueden subir en YouTube, todos los fachos andando por las calles de Córdoba, de civil, interviniendo sindicatos, amedrentando a los trabajadores. Estamos hablando de febrero del 74, fines de febrero del 74, se triunfa Navarrazo. Una semana después, a lo mejor el relato un poco largo, pero para que no entiendan, una semana después, los trabajadores de Acindar, en Villa Constitución, comienzan el primer villazo, porque le quieren despedir a sus dirigentes de la interna y les quieren prohibir que haya elección en la seccional. Entonces, ocupan la fábrica y empieza una lucha que dura pocos días, un poco más de una semana, y es triunfante. No me voy a detener en el primer villazo, estoy diciendo, lo va a relatar un poco más Octavio, estoy diciendo que frente a la acción reaccionaria del gobierno con el cambio del Código Penal, la ley de asociaciones profesionales, y la ley de prescindibilidad, me olvidé, la ley de prescindibilidad de los empleados públicos, para poder echar libremente, con poner a Victorio Calabró, que era un tipo de la burocracia sindical, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y poner el jefe de policía, digamos, permitir el golpe en Córdoba, hubo una respuesta por la positiva, progresiva, que eran los obreros metalúrgicos ocupando las fábricas, derrotaron al gobierno del general Perón, al ministro Otero de Trabajo, a la burocracia sindical de Lorenzo Miguel y a la patronal de Acindar, de Marathon, Metron, Bilber, etcétera, etcétera, todos. Eso fue lo que logró el primer villazo. Estaba la perspectiva y arrancan compromiso de elecciones. Y entonces dicen, bueno, mirá que este gobierno no lo va a dar eso. Entonces, muy astutamente, convocan a un encuentro, a un plenario, que se hace en el Club Rivera de Paraná el 20 de abril de 1964. Poco tiempo después del triunfo, un mes después. Era el momento ideal. Había ataques del gobierno por todos lados, había ataques de la burocracia sindical, pero Villa Constitución era un polo de referencia indiscutido. Y en ese Rivera de Paraná se juntó los más graneados de la vanguardia obrera y popular de la Argentina. Con, lamentablemente, faltaba el sector que en ese momento estaba creciendo mucho, que era la Juventud Trabajadora Peronista, referenciada a la sindical, por decirlo así, de Montoneros, que decía que no iba porque de hecho ese plenario iba a ser contra el pacto social. No figuraba en los números, no figuraba en ningún lado el pacto social. El pacto social prohibía huelgas por salario. Les quiero decir eso. El pacto social congelaba salario y precios por 2 años. O sea, las paritarias van a ser en junio del 75. Entonces, los trabajadores hacían huelga por otros motivos, por despidos, por esto, le disfrazaban las huelgas para conseguir una mejora económica. Entonces, los montos dijeron, no, nosotros no vamos porque eso va a ser contra el pacto social, por eso no vamos.
Y Mayra dice, es increíble. Sí, lo más increíble, compañero, que estamos hablando del 20 de abril. 20 de abril de 1974. El 1 de mayo, 10 días después, Perón expulsa a los montoneros de la plaza, que entraron gritándole ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Y Perón empezó a hacer la arenga famosa que dijo que se atacaba a la burocracia sindical, y entonces dice, más allá de las palabras imberbes y estúpidos, que quieren cuestionar a dirigentes y a organizaciones, las organizaciones sindicales y dirigentes muy respetados, organizaciones que han visto caer uno a uno a sus dirigentes sin que todavía haya tronado el escarmiento, y el escarmiento tronó. La burocracia entendió el mensaje. Vean, Loperrega se queda la mano roja de aplaudir, y el 7 de mayo lo asesinan al compañero Indio Fernández, que era delegado metalúrgico de Corny en Corny Cormasa, metalúrgica de la zona norte del Gran Buenos Aires. Y el 29 de mayo, a 5 años del Cordobazo, el primer asalto a un local de un partido político oficial que se había presentado a elecciones, que era el PST, que era el local de Pacheco. ¿Y por qué asaltan el local de Pacheco? Se encuentran a 3 compañeras y a 3 varones, a los varones los asesinan, a las compañeras las sueltan. ¿Por qué el ataque al PST? Porque el PST, en su local de Pacheco, era un centro de organización contra la burocracia sindical. Y el asesinato del Indio Fernández también está ligado. Y el grito de guerra de Perón, que todavía no había tronado el escarmiento, sonó con fuerza. Algunas veces nos dicen, no, pero la AAA la armó, no, fue Loperrega, fue Isabel, no fue Perón. ¿Cómo que no? Sí fue Perón. Inclusive Ortega Peña, en el homenaje a los compañeros asesinados en Pacheco, no en el acto, pero después dijo, el responsable de esta masacre tiene nombre y apellido, Juan Domingo Perón. Y fue su sentencia de muerte. Porque Ortega Peña, poco tiempo después lo mata la AAA. Diputado de la Nación, que había reemplazado a los 8, habían renunciado de la tendencia. Pero no termina ahí la película, porque los compañeros del PST de Buenos Aires que van al velorio de Ortega Peña, los paran colectivos, le toman la lista de todos los que estaban con documentos y eso, hacen una lista, y de esa lista hay varios compañeros de la AAA que figuran en el listado de la AAA y que fueron asesinados, como Juan Carlos Pieva y Rubén Bouzas, que fueron asesinados en el mismo momento donde Argentina se imponía el estado de sitio, ya en noviembre del 74. Quiero decir que era un objetivo del peronismo, con Perón, liquidar a la vanguardia obrera y popular, pegar durísimo, actuar con la AAA, dejar la mano atada a la burocracia sindical. Por eso el triunfo de los obreros de Villa Constitución, los obreros metalúrgicos, y el plenario exitoso que habían convocado, era una posibilidad, una perspectiva de formar una coordinadora, y eso no se hizo, y eso se pagó caro. Y lo peor no es el error que se cometió, que es grave, ¿no? Sino que años después, hasta ahora, se sigue reivindicando en los sectores ligados al pichininismo. Alberto Piccinini, persona, en una entrevista que lo dice cuando era diputado de la coalición cívica, del ARI, perdón, sí, de Carrió, aunque rompió, en ese momento había roto ya con Carrió, y dijo, no estaban dadas las condiciones. Yo pregunté, ¿por qué no hicieron? Estoy hablando de un hecho que había pasado casi 40 años. Y el tipo me dice, porque no estaban dadas las condiciones. Entonces las condiciones no estaban dadas, pero las condiciones que tuvo la burguesía de poner su estado de sitio y hacer un ataque brutal, se extendió, y ya no fue solo a la vanguardia, sino producto de la crisis internacional. Bajaron los precios de los commodities, todo lo que exporta Argentina de cereales, y eso bajó muchísimo. Había una crisis internacional de petróleo grande. Argentina no tenía autoabastecimiento petrolero, se encarecía terriblemente, hubo devaluación, hubo inflación. Todo lo que tenga que ver con, le parece algo parecido a lo actual, no es pura casualidad, porque hubo una crisis económica y entonces el gobierno de Isabel tuvo que atacar. El gobierno de Isabel se vio obligado, la burguesía argentina se vio obligado a que ese pacto social, que por un lado las vanguardias, sectores de vanguardia lo empezaban a romper por izquierda, lo tenía que imponer a sangre y fuego, y eso fue lo que desató en junio del 75 el famoso Rodrigazo.
Pero antes de junio del 75 había que liquidar la vanguardia, y por eso el 20 de marzo del 75 asaltan Villa Constitución con un ejército infernal de policías, fachos, que va a llevar a la huelga de 2 meses, huelga heroica, donde se demostró una energía de los trabajadores y apoyo popular como pocas huelgas en Argentina han tenido, pero eso no alcanzó. Tuvo solidaridad, pero la solidaridad no alcanzaba porque no estaba organizada científicamente, no estaba previamente, no es que pararon centenas o decenas de fábricas en el país, no es que hubo cortes de rutas y decenas de fábricas y en Córdoba se movilizaban, porque estaban en Córdoba los sindicatos, el estado de sitio había puesto, Isabel Perón había puesto en Córdoba un interventor peor que el que había puesto Perón, había puesto un brigadier, había puesto a Lacabane, que era un tipo increíble de reaccionario. Entonces, lo que podía hacer la vanguardia tenía muy poca posibilidad de hacerlo. El empate lo dirigía la izquierda con René Salamanca del PCR, que está desaparecido, con Agustín Tocco, que tuvo que pasar a la clandestinidad, y murió en clandestinidad justamente por estar en clandestinidad, porque no pudo tener atención médica, porque no era una enfermedad que lo pudiera haber mandado a la muerte como lo mandó. Porque todo lo que la vanguardia no preparó en el 74, por no enfrentarse al peronismo, a la base peronista, por no enfrentarse a las corrientes, porque los montoneros no fueron a este plenario, pero el Partido Comunista también fue con poca fuerza, porque no quería enfrentarse a los montoneros, no quería chocar. Entonces, toda una sucesiva serie de acciones fueron que la voz del PCT y Política Obrera, en ese momento lo que era el Partido Obrero, fueron la única que reclamaron que ese plenario se votara una coordinadora nacional, que finalmente no se hizo, y que tanto se lamentó posteriormente en el conflicto sobre todo en el segundo Villazo, que es lo que estamos diciendo. Yo quería hacer rápidamente esta visión. Digo, la derrota de Villa del 75 no significó la derrota del proletariado argentino, porque 2 meses después, un mes después, en realidad, el movimiento obrero argentino, ya no en el interior, ya no en Córdoba, ya no en Mendoza, ya no en Rosario, sino en el centro, sale a la lucha, organiza coordinadoras y obliga al gobierno de Isabel Perón a regular, lo derrota. O sea, la primera huelga general derrota al gobierno de Isabel Perón, lo pone contra la cuerda, Isabel pide licencia, se va de vacaciones a Cochinga, asume Ítalo Luder, se va el Brujo López Rega y nunca más retorna al país, se fuga, el jefe sí, abierto de la AAA, y a su vez, obviamente el ministro López Rega vuela a Buenos Aires. La clase obrera entonces puso contra las cuerdas, estaba a la ofensiva. Todo este periodo es ofensiva de la clase obrera y respuesta de la burguesía y del gobierno en la forma que podía de intentar derrotar a la clase obrera. Ya en Chile, ya en Uruguay y en Bolivia se habían impuesto golpes brutales. En el 73 en Uruguay, el 73 en Chile Pinochet, 72 había sido Bolivia. Entonces, esa derrota del Cono Sur, en Argentina no, la tarea tenía el peronismo de derrotar a la clase obrera, no la pudo derrotar a la clase obrera, derrotó al peronismo. La clase obrera derrotó al peronismo en julio del 75. Pese a que les duela a los compañeros del Partido Comunista Revolucionario que pintaban las calles rosarinas, porque Lorenzo Miguel había lanzado la huelga, apretado por la base, la huelga general, porque Isabel quería congelar los salarios, no quería aprobar las paritarias, y entonces la pintada no se me olvida nunca más, Lorenzo Miguel, golpista y prorruso. Y lo siguen reivindicando, porque insisto, uno se puede equivocar, pero el problema es si siguen reivindicando los errores. Y de eso se trata, compañeros, de profundizar cuáles fueron los errores y cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron las fuerzas que uno tiene que rescatar, las perspectivas, las organizaciones que se dio el movimiento obrero en aquellos años, como se dio en el Villazo, y cuáles son las debilidades que tuvo. Sobre ese aspecto, este periodo desde el 73 al 76 es un periodo riquísimo de la Argentina. Poco estudiado, poco desarrollado, insisto, muy tratando de quitarle peso al rol siniestro, reaccionario que tuvo el gobierno de General Perón, y tirándole solamente las responsabilidades al gobierno, que obviamente todo el mundo repudia,
y reconoce como un gobierno reaccionario que el de Isabel Perón. Bueno, ya mucho se murió. Antes de seguir yo, queríamos pasar a un videito de unos 3 minutos. Yo creo que lo más importante que se hizo en esta institución a lo largo de aquellos años fue un detonante, que fue lo que hicieron los metalúrgicos acá. Aquel 20 de abril del año 74, cuando en estas instalaciones se convocó a ese gran plenario sindical y político con personalidades gremiales importantísimas de aquellos años, como Tosco, como Salamanca, como en aquel momento el propio Alberto Piccinini. Y ese plenario que llegó a tener una participación de miles de compañeros aquí. Siempre decimos que es uno de los puntos de inflexión de la época, ¿no? Porque ese plenario que fue convocado para ver cómo se rodeaba de solidaridad a los trabajadores metalúrgicos en ese camino tan duro que emprendían de recuperar su sindicato y de poner al servicio de los trabajadores un sindicato combativo, un sindicato que rescatando las tradiciones del movimiento obrero cordobés de los 60, del cordobazo, se empezara a transformar en una herramienta de organización para muchos trabajadores de la región. Lamentablemente tenemos que decir que terminó casi en nada, porque ese plenario no votó, por ejemplo, conformar una coordinadora nacional de organizaciones obreras combativas y en lucha que permitiera que la solidaridad con los trabajadores de Villa Constitución fuese sido mucho más activa y de alguna manera ponerle un freno a la embestida que desde el gobierno peronista de la época se desarrollaba sobre los trabajadores. Yo no me puedo borrar de la memoria las imágenes que fue ver delegaciones de jóvenes, estudiantes y trabajadores, compañeros que habían recorrido kilómetros y kilómetros, que habían venido de distintos lugares del país, venían con enormes expectativas de irse de Villa Constitución, habiéndose llevado de acá no solamente el haber participado de un debate alrededor de lo que venía aconteciendo, sino cómo iban a seguir peleándola. Bueno, hoy creo que de alguna manera también intentamos, los que hoy estamos organizándonos y preparándonos para resistir y para enfrentar en mejores condiciones esta situación a la que nos ha llevado la patronal, los gobiernos, la burocracia, a empezar a ver que si no logramos esa coordinación, esa unidad, si no logramos que los trabajadores nos autoorganicemos independientemente de todos los sectores patronales y de la propia burocracia, vamos a estar muy jodidos a la hora de tener que enfrentarlo y vamos a estar en peores condiciones. Me parece que volver a este lugar tan emblemático, este lugar que nos hace recordar aquellos hechos tan importantes que vivimos, me parece que tiene que ser parte de cómo rescatamos, ¿no?, la memoria colectiva de aquellos años y cómo la mostramos y cómo la volcamos para que las nuevas generaciones de trabajadores conozcan parte de esta historia tan rica en enseñanza y en experiencia. En primer lugar, agradecer nuevamente, como ya hicieron Titín e Irene, a todos y a todas las presentes, acompañados
compañeros Luis Cuello, Luis Barbiero, Juan Pablo Casielo, Daniela Vergara, el compañero Mariano Soria, el compañero Noni, Ceruti, historiador, y a todos los trabajadores, estudiantes, docentes, todos los que están acá, les agradecemos mucho por venir. En parte un poco la charla hace un poco de homenaje a Chiche, que sin lugar a dudas, probablemente la mayoría de los de acá no lo conocen, pero fue uno de los, creo yo, grandes divulgadores de lo que fue el Villazo, dando charlas. Por lo menos yo tengo memoria que dio una en Tartagal, en distintas ciudades de Jujuy, en Bahía Blanca, en todos lados, hablando del Villazo. Que bueno, después voy a retomar algunas de las cosas que decía Titín. Es una de las grandes gestas de la década del 70 y por algún motivo es una de las pocas conocidas. O sea, es el primo un poco ignorado de Rosariazo, el Cordobazo y otros procesos, y no creo que tiene que ver con que la ciudad donde ocurre es menor, sino que tiene que ver con quién enfrentó el peronismo, y eso es una de las cosas que tenemos que discutir en esta charla. Entonces, esta charla actúa de modo de homenaje a Chiche, que es un compañero del partido, que falleció hace 2 años, y que en parte fue uno de los grandes divulgadores y uno de los quien, por lo menos yo, aprendí bastante y me incentivó a meterme en el Villazo. Yo, lo corrijo a Titín, no vine recibido, me quedaron algunas materias cuando vine acá a militar a la ciudad de Rosario, y la última materia de la carrera de Sociología, había que elegir un tema y yo me metí en el Villazo, y bueno, ahí creo que se abrió una puerta muy grande, que es lo que todavía estoy transitando. Después agradecer a Pacho, que no pudo venir. Él iba a venir la semana pasada. Todos saben que Pacho es militante del MST, de una corriente con la que tenemos muchas discusiones, pero se ha puesto de manera muy desinteresada a brindar su experiencia, que es mucha, y que hicimos una entrevista, que fuimos con Florentina y con Nini, que están acá presentes, y realmente era impactante, y creo que está en la entrevista que pusimos en el libro. Yo recomiendo, aparte de que lean el libro obviamente, que lean la entrevista a Pacho, que es verdaderamente muy importante, y es una entrevista, como se ve en la charla de Chiche, que sirve para la actualidad. Es decir, que no es una charla entre historiadores en el mal sentido, porque hay muchos historiadores que se han metido en el Villazo para recoger esa gesta, para hacerla conocer, y nosotros reivindicamos eso. Acá está el Noni, que ya lo mencioné, pero Andújar, Prospiti, Videla, un montón de compañeros y compañeras que se metieron en el Villazo, y creo que lo que queremos discutir es que lo hacemos desde un punto de vista militante, porque fue una gran gesta de la cual, insisto, se pueden sacar lecciones para el presente. Y por último, antes de pasar al contenido, yo quería agradecer a Titín, que yo el otro día dije medio en chiste que parecemos esa banda de cumbia que tocan 6 o 7 recitales en una misma noche, porque ya es como la 4ª charla que damos. El otro día presentamos en Monte Grande con trabajadoras y trabajadores de SIAM en lucha, despedidos de Coca-Cola, ferroviarios que habían participado de todas las luchas ferroviarias en los últimos años y en la que matan a Mariano Ferreira. Es decir, a nosotros obviamente que nos encanta presentar este tipo de discusión entre compañeros trabajadores, entre compañeros militantes, entre activistas, donde discutimos eso, que queremos transformar el mundo, y por lo tanto las lecciones y la lectura que hacemos de las experiencias del pasado es en función de eso. Y después agradecer a Chipi Castillo, que también iba a venir la semana pasada y que nos hubiera encantado que venga, que es uno de los autores de una de las lecturas que hace el partido sobre la década del 70, que lo llamamos el 4.º relato, en el sentido de polemizar con otras lecturas que hubo sobre los 70s. Y bueno, como nos vimos obviamente forzados a cambiar la marcha porque nos movilizamos masivamente, afortunadamente, repudiando el fallo nefasto de absolución a los asesinos y violadores de Lucía Pérez, Cristian no podía venir, es docente universitario, y esta semana no pudo, y bueno, obviamente que hubiera encantado venir a él también. Y otra cosa más, que hacemos esta charla el día que condenaron por primera vez de manera tan taxativa a 2 empresarios de una multinacional como la Ford, que, como decía Titín, era la propietaria, la que tenía el poder sobre la empresa Medcoin. Independientemente de que van a estar en libertad y etcétera, fueron condenados por juicio de lesa humanidad. Y recién estaba la placa de cierre en el video que hicimos sobre Chiche,
es parte de la pelea que dan muchísimos compañeros y compañeras, en este caso contra la patronal de Asindar, nada menos, del cual era uno de sus gerentes Martínez de Oz, que después es el ministro de Economía de la dictadura. O sea que compañeros y compañeras que enfrentan a empresarios que no solamente impulsaron el golpe militar y previamente a eso la represión absolutamente ilegal en el caso del Villazo, sino que también son los que van a hacer las próximas represiones. Entonces discutir estos ejemplos también tiene la actualidad incluso de las empresas con las que vamos a lidiar. Ahora, bueno, sí, quería pasar un poco y que yo escribí el prólogo, pero no me lo pusieron el prólogo, pero no me pusieron que lo escribí yo. Eso que quede claro, que cada vez que puedo se lo remarco. Un error de imprenta que lo detecté yo y se lo comenté a él y no se había dado cuenta. En la próxima edición que ya se está imprimiendo va a decir Titín Moreira. Como decía Titín, esta es una, si bien yo me metí por los motivos que recién contaba, esto es una elaboración que, voy a decir, va a parecer como si hubiera escrito El Capital, cosa que claramente no es así, pero duró años, en el sentido que porque le implicó un intercambio muy grande. Titín, que como ya expresó, militó en ese momento y conoce el proceso, etcétera, también con Ruth Werner, sobre todo, que es una compañera que escribió con Facundo Aguirre el libro Insurgencia Obrera, que es el balance del PTS sobre la década del 70, la actuación de las corrientes políticas de izquierda, que creo que es uno de los grandes, no quiero decir orgullo porque no es una cosa en sentido moral, es una de las grandes obligaciones que nosotros tenemos como partido, y que creo que tiene toda la izquierda como partido. Discutir un balance de la época, de la década en la cual los partidos políticos que participaban en ese momento, de los cuales algunos somos continuadores críticos o llamémoslo como quieran, participaron, tuvieron un rol de responsabilidad. Entonces es muy importante discutir lecciones de qué pasó ahí, de qué dio el proceso y también de qué falló y qué problemas estratégicos hubo. En ese sentido, este intercambio que decía con Titín es parte de eso. Yendo al Villazo, recién decía, ¿por qué no se conoce tanto el Villazo? Yo desde que anunciamos que íbamos a sacar el libro, hablé con 2 o 3 compañeros y compañeras no militantes de Villa Constitución, creo que vi una compañera que estaba recién acá, y decía que no se habla mucho del Villazo, incluso en Villa Constitución no se habla mucho del Villazo. El otro día me escribió una alumna de Gel Oliva, un docente universitario de Villa Constitución, y me dijo, le hice un reportaje a una persona que me contó un proceso de lucha muy importante, y yo no sabía, y después averigué que era el Villazo. Había hablado con un protagonista del Villazo sin que se hable del Villazo, en Villa Constitución. Entonces, eso hace una primera pregunta. ¿Por qué no se habla tanto del Villazo? No se habla del Villazo porque, contrariamente a un relato muy pero muy instalado en general y en particular bajo el kirchnerismo, de que el movimiento obrero es todo peronista, y hablar del rol de la actuación del peronismo en la década del 70, de a qué había venido Perón, como decía Titín, que no había venido a ser la patria socialista, sino que había venido a desviar y reprimir en su justa medida y armoniosamente, para parafrasear al general, un proceso revolucionario que había abierto el Cordobazo, y que si se habla del Cordobazo y del Rosariato, etcétera, es porque ocurre en un contexto de dictaduras militares, pero si no se habla del Villazo es porque demuestra el rol concreto que jugó el peronismo para reprimir de manera brutal a los sectores del movimiento obrero y a los sectores, por llamarlo de alguna manera entendible, de la vanguardia obrera, que sacaban los pies del plato. Sacaban los pies del plato del pacto social que decía Titín, y que osaron proponerse la recuperación de un sindicato en un momento prerevolucionario, es decir, en un momento en que comenzaba a haber choques entre, por decirlo de manera entendible, entre la revolución y las fuerzas que se le oponían. Entonces, hoy quizá entendemos de manera hasta un poco facilista la discusión de recuperar sindicatos. En ese momento, ganar una seccional de una ciudad pequeña como era Villa Constitución significó desatar unas fuerzas reaccionarias, es decir, una fuerza que reaccionaron en contra, absolutamente descomunales, que eso es lo que se termina de ver de manera brutal en 20 de marzo de 1975 con esa represión que decía Titín, pero que previamente hubo un montón de muestras de los presos políticos, de los asesinados por la AAA, de la actuación de bandas fascistas en el conflicto, del asesinato de activistas, que es un poco lo que vamos a ir viendo. El Villazo comienza como un proceso antiburocrático de defensa de las comisiones internas y de los delegados combativos en Villa Constitución, y termina
suscitando uno de los grandes capítulos entre los sectores de la izquierda sindical, del clasismo, y el clasismo en el sentido del clasismo posterior al clasismo cordobés, focalizado fundamentalmente en los sindicatos CITRAC y CITRAM, es decir, una nueva emergencia de sectores clasistas que reivindican la independencia política, que son antiburocráticos, es decir, que rechazan a la burocracia sindical peronista, independientemente de los límites que vamos a señalar, que si bien no plantea una perspectiva política, no se pone bajo la égida, no una perspectiva política independiente, por ejemplo, plantear un partido de trabajadores, que podría haber sido, no se pone tampoco, obviamente, bajo la égida del movimiento peronista, y que por lo tanto recibe, como decía, un ataque pero muy despiadado por parte de la burocracia sindical y del peronismo y de Perón. Es decir, creo que está muy bueno lo que decía al final Titín. Creo que es muy fácil focalizar en Isabelita, que obviamente su rol reaccionario es público y notorio, pero hay una especie de amnesia, una especie de amnesia deliberada por parte de los sectores progresistas del peronismo que tratan de evitar lo que pasó desde la llegada de Perón, incluso desde el momento de la llegada de Perón, porque Ezeiza no fue contra Perón, hasta el momento de la muerte, poco tiempo después de la frase que decía Titín, que fue el tiro para disparar una carrera a que las bandas fascistas tengan vía libre, que es lo que finalmente sucedió. Yendo un poco más allá de este concepto que planteo de qué fue el Villazo, algunos de los hechos, digo obviamente con el objetivo de que los que están y las que están acá quieran comprar el libro, conocerlo, y otros libros que hay también sobre el tema, por supuesto. La UOM Villa Constitución acumulaba una crisis histórica. Digo, había tenido originalmente en la década del 60 un dirigente que se llamaba Nartallo, que tenía una relación tensa con la burocracia sindical en ese momento de Bandor, que después pasó a otra vida, no por causas naturales. Era una seccional que, si bien no era democrática, por lo menos es la lectura que hacen varios estudiosos del tema y protagonistas, es decir, no practicaba la democracia de base, tenía una relación objetivamente tensa, en primer lugar porque no respondía abiertamente a Bandor, y en segundo lugar porque la UOM Villa Constitución estaba vaciada. Es decir, los servicios gremiales, mutuales y otros que ofrecía cualquier otra seccional de la UOM, en el caso de Villa Constitución no existía. Eso significaba que si un trabajador de Villa Constitución tenía un accidente laboral, no había una clínica donde pudiera irse a atenderse, sino que tenía que ir hasta San Nicolás, que aparte no eran bien tratados por los sectores metalúrgicos de San Nicolás en ese momento. Entonces eso empieza a generar un descontento ya desde la década del 60, lo que lleva a que la burocracia sindical de Bandor intervenga el sindicato en 1966. Sin embargo, no obstante ello, no obstante la intervención, comienza a aparecer, a emerger una generación de trabajadores críticos y combativos que expresaban esta crisis de la seccional metalúrgica por un lado, y al mismo tiempo ya expresaban el influjo, la influencia de la década del 60, que empezaba ya a mostrar la crisis de la dictadura onganía, que después termina con el Cordobazo, y ya en el 68 hay una elección que surgen delegados que podemos llamarlo, por decirlo de alguna manera, combativos y de base. No clasistas, pero combativos y de base, y que eso genera una tensión muy grande, en primer lugar con la empresa, que se empieza a ocultar, como pasaron en muchos conflictos, y pasa permanentemente, que la empresa dice, es un conflicto intergremial, no me puedo meter, es obvio que está a favor de la burocracia sindical. Entonces en 1970 echa a 40 activistas, entre ellos toda la comisión interna y los principales activistas. Eso suscita el primer surgimiento de un comité de lucha en Acíndar, y es una gran lucha, pero termina derrotada. Sin embargo, atrás de esa lucha surge otra nueva generación, que esta sí ya es la generación de Piccinini, de Porcu y de otros protagonistas de lo que después es el Villazo, que tienen un nexo con la generación anterior, que es el gringo Sagrisanti, que era un militante político, y que comienza un proceso de organización, primero clandestino y después abierto, que lleva a que en el año 1973, en enero, gane la comisión interna de Acíndar, lo cual era un golpe muy importante en una de las principales empresas de la siderurgia nacional para la burocracia sindical, que en ese momento ya no estaba Bandor, sino que estaba Rucci en la CGT y Lorenzo Miguel
en la UOM. Eso obviamente que fue una afrenta muy grande. Entonces en el mismo mes de enero que se gana la comisión interna de Asindar, la UOM a nivel nacional publica una solicitada convocando las elecciones en todas las seccionales y en una no. Digo, voy a hacer un spoiler, esa en la que no convoca es Villa Constitución, obviamente, donde era el único lugar donde la burocracia sindical tenía la posibilidad de perder la seccional, lo cual en el contexto que estaba diciendo Titín, que le mete una comprensión dramática de lo que se jugaba en una elección sindical, que si uno las trae en el tiempo y en el espacio puede decir, bueno, es una seccional, qué sé yo, nadie la quiere perder, pero en el contexto de un pacto social que comenzaba a hacer agua, no todavía abiertamente, pero que ya generaba malestar en la base de los sindicatos peronistas, una izquierda sindical que había hecho el clasismo en Córdoba, que había tomado fábricas, que ya apelaba a las tomas de fábricas como un mecanismo, como un método habitual de las luchas de los trabajadores. Esa elección en una seccional pequeña de la UOM, etcétera, significaba una afrenta absolutamente intragable para la burocracia sindical, y eso es lo que despierta primero una provocación que hace la burocracia sindical, que corre la intervención por intervenciones, en una intervención más odiada todavía, y en una provocación absolutamente abierta hace pasear a los nuevos interventores con un grupo de carneros de las huelgas anteriores, y eso hace que los sectores combativos se le van al humo, se terminan cagando a trompadas, y eso hace que nuevamente Hacienda diga esto es un conflicto intergremial y echa a los activistas y a la comisión interna entera, incluyendo todos los... Eso es lo que despierta el conflicto más grande en Hacienda, y que empieza a extenderse a otras fábricas. Hasta ese momento el conflicto estaba focalizado en la fábrica Hacienda, y a partir de ese momento el activismo combativo y clasista, en el sentido que explicaba Titín, de Hacienda comienza a llegar a Marathon y a Metcon, y también a otras fábricas de la región, más pequeñas, pero que demostraban que era un proceso muy importante. Tiene una cifra, pero varios historiadores plantean que la cantidad de obreros que participan en asambleas en ese momento llega a 6.000. Todos organizados contra la burocracia sindical, es decir, que llegaba a su sector, que boicoteaba para que se hagan, que trataba de que su base no va, pero no tenía mucha base la burocracia sindical. Incluso producto de no haber tenido, lo que yo decía, servicios mutuales, una clínica, es decir, como hace hoy la burocracia, hace una base social medio clientelar, pero termina siendo una base social que no es despreciable. En ese momento esto tenía todo lo malo de la intervención y nada de lo bueno de decir, bueno, yo te garantizo la obra social, vení conmigo, y eso hace que los sectores combativos ganen peso como fuego en el pasto seco, y comienza a dirigir casi al conjunto de los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución. Esa movilización hace que caiga la intervención de Fernández y O'Donnell, que eran los nuevos interventores que había puesto la burocracia sindical de Lorenzo Miguel, y que se logre, producto de esta gran huelga que había estallado entre los metalúrgicos de Villa Constitución, se logra un compromiso de normalizar el sindicato en el plazo de 120 días, y se conforma un comité normalizador, una comisión normalizadora, con 2 delegados de cada una de las fábricas que habían participado del conflicto. Eso genera una enorme alegría popular, y en ese momento la población de Villa Constitución era de alrededor de 25.000 personas, y en las calles de Villa desfila una movilización obrera y popular de alrededor de 12.000 personas. No hace falta ser matemático para entender lo que significaba el consenso, la hegemonía que tenían los metalúrgicos combativos de Villa Constitución sobre todo el resto de los sectores populares de Villa Constitución, sectores obreros que comienzan a articularse y a reorganizarse alrededor de Villa Constitución. Incluso se propone la recuperación de la CGT, o empiezan a organizar reuniones en común, y también sectores no obreros, es decir, comerciantes, cuentapropistas, vecinos o lo que fuera, que alrededor de Villa Constitución ven, para decirlo en términos de Antonio Gramsci, un rol de liderazgo de la clase trabajadora sobre otros sectores oprimidos y agraviados de las clases subalternas. Eso es una movilización enorme, y deja contra las cuerdas y termina derrotando a la política de la burocracia sindical. Y desde el punto de vista de lo que explicaba Titín, es un gran golpe para la política del pacto social. Esto, por decirlo de manera gráfica, inicia una carrera. Es decir, no es que
el momento del el punto culminante del Villazo inicia una carrera de velocidades entre dos cosas. En primer lugar, la vanguardia de trabajadores a nivel nacional, que venía de un reflujo producto de lo que explicaba sobre todo lo que estaba pasando en Córdoba, que creo que lo explicó de manera muy clara Titín, con el Navarrazo, con la persecución a los dirigentes sindicales que tienen que ocultarse o pasar a la clandestinidad interna, permite que una remoralización de los sectores combativos. El plenario expresa eso, no solo lo que decía Titín, sino que lo que expresaba Chicha Hernández, que fue junto a su padre, tenía 14 años, fue junto a su padre, que era uno de los que queda en la comisión normalizadora para convocar las elecciones. Entonces, desde el punto de vista de los obreros, abre una posibilidad de coordinarse, de reagrupar a la vanguardia nacional, que había procesos de organización alrededor de Berisso y Ensenada, en La Matanza, en montones de lugares había conflictos de trabajadores, con toma de fábrica, con surgimiento de organismos tipo coordinadoras regionales, y eso es lo que la conducción, no solo de Piccinini, sino también de Agustín Tosco, de Salamanca, que participan todos, es decir, de una importancia verdaderamente nodal la convocatoria al plenario de Villa Constitución, pero termina desperdiciándose una oportunidad de coordinar, en primer lugar, para defender a Villa Constitución, porque por lo que voy a decir ahora, la otra parte de la carrera de velocidades era que la derecha peronista lo toma a Villa como una cosa que no se podía tolerar y empieza a organizar la represión. Entonces, pero al mismo tiempo había despertado una posibilidad de organizar, en primer lugar, para apoyar y proteger y rodear de solidaridad a Villa Constitución, o sea, es decir, una tarea defensiva estratégicamente, pero al mismo tiempo, como decía Titín, con el objetivo más velado o más abierto, pero ofensivo, de proponer cuestionarse el pacto social, lo cual era una gran política para seducir, para convencer, para tocarle la base a los dirigentes, a la base de los sindicatos peronistas. Y en un sentido ahí es una de las principales quizás lecciones estratégicas que nosotros queremos plantear, que ahí hay una negativa. Es decir, es mucho más objetivamente abierta la crisis entre este sector combativo de los trabajadores y el peronismo, que es lo que se proponen de manera estratégica sus principales dirigentes, por llamarlo de alguna manera. No tenían ganas de tensionar mucho las cuerdas. Ahí Titín lo dijo, yo lo vuelvo a repetir. Montonero no quería romper el pacto social, más bien lo apoyaba y no quería tensionar tanto con la burocracia sindical y con Perón. Los dirigentes sindicales como Piccinini y Tosco y también el Partido Comunista no querían tensionar las cuerdas demasiado con Montoneros. Los sectores combativos no la querían tensionar con Tosco y había una serie de intentos de no joder al que tenían a la derecha, y eso provocó que el plenario se le ponga un freno. Ahí el PST, que no llega, por lo menos en las conversaciones que hemos tenido con Titín, no llega con la fuerza suficiente como para imponer la política coordinadora, pero correctamente plantea coordinadora de manera bastante consecuente, y toda la lectura, que recién lo decía Titín, que hacen los dirigentes sindicales, no solo de la UOM Villa, sino de otros sectores. Agustín Tosco también, es un poco más sutil, pero en todos lados dice, no estaba preparado. Algunos dicen, eran mayoría estudiantes en ese plenario. La izquierda estaba parateando, cosas que todavía hoy podemos escuchar. Pero sin embargo se oculta la importancia que tenía en general convocar una coordinadora que tenga continuidad, que pueda reunirse en otros lugares, que pueda hacer nuevas reuniones, y en particular, por lo que decía Titín, a la luz de lo que pasa después, en 1975, demuestra que tiene una importancia que es absolutamente vital y que fue en ese sentido una oportunidad perdida. Del otro lado de la avenida comienzan todas las maniobras, en primer lugar para no entregar la fecha de las elecciones, que finalmente después de muchas negociaciones, nuevos procesos, nuevas huelgas, movilizaciones, termina siendo para el 25 de noviembre de 1974, pero empieza una serie de maniobras y sobre todo después de la muerte de Perón y la segunda mitad del año 1974 comienza a incrementarse la labor represiva, la participación de fachos y todo lo que contaba Titín, que demuestran que a Villa Constitución no tenían intención de tratarlo con cariño, sino todo lo contrario, lo veían como una amenaza, que querían evitar que se extienda, con Hacienda a la cabeza. Es decir, no era una disputa sindical lo que estamos hablando, era una disputa con un gran sector del empresariado,
era una disputa con el gobierno peronista, primero de Perón y después de Isabel, y también obviamente que una disputa con la propia burocracia sindical. Finalmente se hace la elección del 25 al 29 de noviembre, obviamente que la lista de Piccinini arrasa las elecciones, pero al mismo tiempo ya comienzan los preparativos de la represión, que ocurre finalmente el 20 de marzo de 1975, que Titín lo mencionó, pero quiero decir, participan la Policía Federal, la Guardia Rural, los Pumas, la Prefectura, la CIDE, la Gendarmería, el Ministerio de Bienestar, militares y la AAA. Es decir, 9 fuerzas del Estado, nacional, provincial, rural, urbano, terrestre, aéreo, marítimo, 4.000 efectivos que, bueno, todos los compañeros y las compañeras que participaron, de una manera u otra, comentan lo que significaba una fila interminable de Falcon que llegaba hasta Ramallo o más lejos, porque fue un desembarco parapolicial o paramilitar, legal, semilegal, de fascistas para atacar a un conflicto obrero. Y esto es lo que hay que destacar. Hay una lectura de los 70 que trata de plantear que la disputa entre, bueno, y obviamente la teoría de los dos demonios fue subsidiaria de eso, que era una disputa entre la guerrilla y los militares, aún los que reivindican la guerrilla, digo, aún los que reivindican en el sentido que no tienen dos demonios, pero se trata de ocultar que lo que había abierto, sobre todo en el año 74 y 75, era una disputa en el movimiento obrero. Y los muertos que tiene el PCT y las corrientes de izquierda y los activistas sindicales muertos en esos años demuestran que la AAA atacaba a obreros y a la izquierda, y también a figuras obviamente políticas, como decía Titín en el caso Ortega Peña, pero hay una lectura que trata de ningunear al movimiento obrero, como que una disputa entre la guerrilla y eso es una visión parcial, equivocada en un sentido. Y pensemos que, según las cuentas, la AAA llega a matar entre 1.000 y 1.500 compañeros y compañeras. Es decir, no fue menor desde el punto de vista cuantitativo ni siquiera. Fue una labor genocida muy pero muy importante y que tenía un objetivo que era evitar que el movimiento obrero se radicalice. Y no por nada en ese sentido se concentra en Villa Constitución. Porque si triunfaba hasta el final el ejemplo de Villa, si se extendía a otros sectores, la burocracia sindical no iba a tronar el escarmiento, sino que iba a tronar sus propias bases, y eso es lo que se trató de evitar con la represión al Villazo. Más allá de la brutalidad de la represión, empieza una huelga que dura nada menos que 59 días, meten en cana a toda la conducción, a todo el comité de lucha, bueno, ya era la dirección del sindicato, no era el comité de lucha, lo meten en cana todo, queda solamente el Negro Segovia, y surge un nuevo comité de lucha por una mucha mayor incidencia de los partidos políticos. No era que el anterior no lo tenía, aceptaban, discutían, algunos tenían militancia, pero acá casi que es una participación directa, incluso en las reuniones del comité de lucha, tanto de OPO, del PRT y del PCT fundamentalmente, que también de Montoneros, y surge una nueva conducción que demuestra una cosa que el otro día planteamos en otra charla, que contra toda la visión resignada y derrotista de los sectores que dicen no hay que luchar porque si vos luchás te reprimen, si reprimen no te... Digo, acá la clase trabajadora muestra una disposición a regenerarse de manera mucho más aguda que los cobardes y que las cobardes, y que los burócratas que dicen que no tenés que salir a la calle, no tenés que luchar, meten en cara toda la conducción, que es una conducción probada en años y años, probada por lo menos conocida, con un prestigio ganado en años y años de la recuperación de la comisión interna, de despidos, de luchas, etc. Surge toda una generación nueva de dirigentes muy jóvenes. Si ven las fotos del segundo Villazo, del compañero Pacho, etc., se nota que son compañeros muy jóvenes, que termina dirigiendo una huelga que primero comienza en la fábrica, y cuando ven que era en condiciones muy pero muy inseguras para los delegados, etc., pasa a los barrios, y es una gran, creo que todo eso merece ser estudiado, está muy bien graficada en la entrevista a Pacho, y es una de las cosas que yo tengo intención de seguir estudiando, porque empieza una gran resistencia obrera y popular. Es decir, un conflicto que empieza en una fábrica o en varias fábricas, como el conflicto metalúrgico, pasa a tener una participación popular, donde las esposas, las hermanas y las madres de los obreros juegan un rol absolutamente fundamental, donde los vecinos ocultan y hacen que los dirigentes giren de casa en casa para que no caigan en cana, donde Chiche Hernández comentaba en las charlas que daba que los jóvenes de 12, 13, incluso menos años organizaban partidos de fútbol ficticios
y con eso le tomaban la posta, le tomaban el tiempo a cuándo pasaban los fachos, cuántos eran, en qué momento había que salir, donde cuando aparecían brigadas de fachos desde los techos con un nivel precario o espontáneo de armamento, se atacaba por lo menos para permitir que se saquen y que se protejan a los dirigentes. Es decir, comienza una actividad bastante espontánea, y eso es reivindicatorio del proceso en sí mismo, pero en un sentido quizá crítico de las organizaciones que tomando de conjunto que participaron en ese momento, bastante espontánea de protección a los dirigentes en conflicto, de apoyo popular al segundo Villazo, y es lo que permite, insisto, que durante casi 2 meses se pueda mantener un conflicto verdaderamente importante, que es lo que después se conoció como segundo Villazo. ¿Qué deja el Villazo? Quiero decir 2 cosas más y ya terminar, y obviamente abrir a los que quieran hacer comentarios o preguntas. Acá llegó recién la compañera Norma Ríos. Que deja el Villazo un enorme proceso antiburocrático que es un espejo para mirar a todos los que el día de hoy enfrentamos y buscamos regenerar sectores clasistas que quieren enfrentar la burocracia sindical, pelear por otra sociedad, lo que fuera. Es uno de los grandes procesos en el momento. Un proceso que, como decía, no da en el 69 contra una dictadura, sino que ocurre contra un gobierno que había asumido legítimamente para reventar a la vanguardia obrera. Y esa es la lectura que por lo menos nosotros proponemos de cuál es la vuelta de Perón, que en un sentido es la continuidad de lo que había hecho los primeros gobiernos, independientemente de cómo es percibido por las conquistas que dio con el objetivo estratégico de estatizar a los sindicatos y de sacar a la izquierda, que es el rol que juega el peronismo de conjunto. Nada más que acá lo hace de manera mucho más, con rasgos, con un rol mucho más fascista frente a la izquierda y los sectores combativos. En tercer lugar, la expresión de una enorme alianza obrero y popular que demuestra que la clase trabajadora, cuando lucha de manera radical y enfrenta al Estado de conjunto, sus peleas tienden a dar argamasa, a organizar a otros sectores populares, y que eso son las grandes elecciones estratégicas contra el sindicalismo, contra las peleas corporativas que hay en la clase trabajadora, y es la manera más fuerte de pensar los conflictos obreros y populares. La democracia de bases como algo clave, que hoy es algo que todavía estamos peleando, incluso muchos otros sindicatos que son recuperados, a veces no se practica de manera abierta, cotidiana, innegociable. La democracia de bases, la apelación a la participación, la apertura a escuchar críticas por parte de gente que está en su propio sindicato y que no por eso son traidores, sino que son trabajadores que plantean críticas, y es una práctica que no está tan habituada y que por lo menos nosotros como partido, creo que la experiencia de Sanón es uno de los ejemplos más acabados que creo que humildemente hemos aportado, en el sentido de que la democracia obrera no se toca, y que la democracia obrera es disputa de pelea, disputa de ideas, disputa de estrategias, disputa de punto de vista, escuchar a la gente crítica y no solo a los que quieren pensar como uno. Y después otra de las cosas que da es el surgimiento de una nueva generación que creo que Itín y todos los compañeros y compañeras que participaron de ese momento como militantes del PCT o como militantes de otras corrientes expresa eso. Y después creemos que expresa, algunos los enumeramos, algunos de los límites. En primer lugar, en el libro tratamos de hacer una discusión incluso teórica con lo que llamamos sindicalismo, en el sentido de tratar de meter una cuña que es un poco forzada entre las luchas sindicales y la política. Es decir, todos los sectores referentes del Villazo terminan planteando como que esto es una lucha sindical, y si bien nosotros tenemos relación con la izquierda, incluso algunos militaban en organizaciones de izquierda, consideraban que los obreros no podían proponerse objetivos políticos. En ese caso, los objetivos políticos eran tener la decisión de enfrentar políticamente al peronismo, por ejemplo, planteando la organización política propia, que es algo que Agustín Tosco no estuvo en ese momento, no se lo propuso hacer, y los dirigentes del Villazo tampoco. Entonces ahí discutimos, Porcu dice que tenía una militancia política, dice la política y el sindicalismo son 2 líneas que corren paralelas y nunca deben cruzarse. Y ahí hay un pequeño problema, que es que la política se te cruza a vos si vos te querés cruzar con la política. Acá la política se cruzó con los 4.000 efectivos del Estado que mandó el peronismo, con la entidad que le dio el peronismo y la burocracia sindical como para decir hay que reventar Villa Constitución, lo dio la Triple A con sus atentados, con los locales volados en Villa Constitución y también en Rosario, con un despliegue represivo enorme. Decir que proponerse la política de dar un salto a organizarse políticamente, a coordinar con otros sectores,
a disputar de manera abierta y estratégicamente pensada la base de los sindicatos peronistas es algo que es ficticio no plantearlo porque ya está planteado en la realidad. Y otra de las discusiones que hacemos es parafraseando, bueno, algunas de las discusiones que tomamos de otros textos, es que todos los obreros eran peronistas. Bueno, el otro día en una charla que hicimos con Titín en Monte Grande, ya hacía la pregunta, ¿los obreros eran peronistas? Sí y no. Sí, desde el punto de vista de que votaron a Perón, del peso enorme que tiene el peronismo en el movimiento obrero, pero eran sectores que comenzaban a enfrentar con sus manos, independientemente de que con sus ideas todavía se reivindiquen una ideología de conciliación de clases, el peronismo, la experiencia de 1945, pero eran sectores que objetivamente estaban enfrentando al peronismo de manera abierta y que el peronismo lo estaba enfrentando a ellos. Es decir, que eso es lo que abre la posibilidad de que sectores den un paso a un clasismo, ya no solo como organización sindical, sino como la construcción de una organización política de trabajadores revolucionaria, que es lo que por supuesto nosotros aspiramos, que es lo que hubiera faltado para proponerse dar una derrota no solamente en Villa Constitución a la burocracia sindical, sino organizar a los trabajadores de vanguardia de conjunto para que en 1975, cuando la disputa ya no era en una ciudad o en 2 o 3 ciudades, sino casi en el corazón del proletariado central alrededor del conurbano bonaerense, hubiera pensado no solamente la derecha, que eso era una disputa estratégica que había que ganarla por la fuerza, sino también los sectores combativos y la izquierda, y que en un sentido es una de las lecciones que queremos discutir del Villazo. Y por último, bueno, obviamente, ¿por qué hoy? ¿Por qué estamos discutiendo el Villazo hoy? Estamos, no vamos a decirlo, estamos en las puertas de una política verdaderamente de saqueo por parte de un gobierno como el de Macri. El próximo gobierno, ya sea que el ministro de Economía sea Duhovne o sea Axel Kicillof, va a tener que pagar 115.000 millones de dólares. Digo va a tener que pagar porque el Kicillof también está a favor de negociarlo y pagarlo. Es decir que atrás de la frase hay 2019 o lo que fuera, o hay que esperar, o no hagamos tanto quilombo, lo que fuera, se está dejando pasar el hecho de que las condiciones de vida de los trabajadores, del pueblo trabajador en conjunto, hay una decisión por parte de la clase dominante de empeorarlas de manera drástica, y eso va a generar nuevos choques más o menos convulsivos, más o menos rápidos, y eso es a lo que nos preparamos. El otro día en la charla decíamos, nadie hubiera pensado en Francia hace 6 meses que este Macron, que todo el mundo opinaba que era la estrella genial de la nueva política, que se eleva por sobre los partidos, etc., nadie iba a esperar que el día de ayer haya tenido que elevar el salario mínimo en Francia, decretar el cese primero la moratoria, después la anulación del decreto que hizo la explosión de los chalecos amarillos. Es decir que nos tenemos que preparar para momentos en que la crisis no va a ser solo un concepto, ni va a ser solo un concepto económico, sino que va a ser una realidad que va a hacer que los trabajadores se vean obligados a apelar a sus tradiciones más combativas y ponerlas sobre la mesa. Y por supuesto que la izquierda, el PTS, los que estamos acá, los que militamos, queremos tratar de retomar esas experiencias para decir, estar acá, para pensar cómo triunfar en esos conflictos que van a venir y que nos estamos jugando y nos vamos a jugar mucho más todavía, pero sobre todo para sacar lecciones en el sentido de preparar la victoria estratégica. Es decir, no pelear siempre atrás tratando de que no degraden las condiciones de vida, sino evitar que la misma clase dominante que impulsó el golpe del 76, que impulsó la represión al Villazo, se dé el lujo de que frente a futuras crisis pueda ser ella, esa clase genocida que dijimos hoy de la FOR, las que no dé la salida, sino que sean los trabajadores los que lo hagan, peleando por un gobierno propio de los trabajadores, para lo cual hace falta un partido que saque las lecciones de las grandes peleas dadas en el pasado. Bueno, y la idea de meternos en el Villazo va en ese sentido. Bueno, muchas gracias, disculpen que me extendí.